Sí, muy buenas noches, amada iglesia y pueblo de Dios. Es un placer y gusto presentarle a esta hora. Nos pasamos unos minutitos a hacer las 6:26 p.m. de hoy miércoles, un programa más de Gloria en Gloria. Pedimos disculpas por habernos atrasado un poquito. Eh, Fue un atraso que yo tuve. El predicador está antes de las 6, perdón, dispuesto, pero ya yo más bien lo atrasé a él. Damos la gloria a Dios y el poder de Dios por un día más, un miércoles más, de estar en un programa que le hemos subtitulado De Gloria en Gloria. Era un programa que yo pues predicaba en este programa, pero ya apareció un predicador para este programa de Gloria en Gloria, ¿verdad? Porque el cristiano vamos de gloria en gloria para alcanzar la gloria eterna un día. Para mí es un gusto y placer presentarles al salmista Manuel Coronado a esta hora y nos trae un lindo y hermoso tema que es sanar el cuerpo o el alma. Muy bienvenido, hermano Manuel Coronado, a este su programa de Gloria en Gloria, transmitiendo desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, TV, Radio, Unción y Poder. Dios le bendiga y muy buenas tardes, hermano. Muchas gracias, hermano, por esta cordial bienvenida. Estoy muy contento una vez más de estar aquí a través de TV, Radio Unción y Poder. De la bendición de llegar aquí a nuestros hermanos de allá, de Costa Rica. Yo me encuentro aquí en San Diego, pero muy bendecido de que a través de las redes podemos llegar a acercarnos más. Así que es una bendición, así es como una espada de doble filo que podemos usar las redes para cosas buenas y sobre todo en esta ocasión para compartir la palabra. Y así como decía mi hermano el pastor, en la palabra el tema que tenemos para esta tarde es sanar el cuerpo o el alma. Así que imagínense que Dios, así Jesús tuviera enfrente de ti y te diera la opción de sanar tu cuerpo o tu alma. ¿Qué le dirías tú? Así ponte a pensar qué escogerías tú, que te sanara tu cuerpo o sanara tu alma. Y la razón que viene a mi mente este tema es porque hoy en día mucha gente se enfoca en cosas materiales en vez de enfocarse en cosas espirituales. A veces estamos muy ocupados a tratando de adquirir cosas materiales o adquirir riquezas, hacernos ricos, y nos estamos enfocando mucho en cosas temporales en vez de enfocarnos en cosas eternas. Así pasamos nuestras vidas persiguiendo sueños que no tienen nada de malo. A llegar a hacer un negocio, a estudiar una carrera es bueno, que todas esas cosas son buenas que emprendamos y sobre todo con la ayuda de Dios, pero a veces nos olvidamos de lo más importante que realmente es. Así, por ejemplo, ¿dónde vamos a estar de aquí a 100 años? Así, de aquí a 100 años no va a importar si tuviste una gran carrera o no, adquiriste mucha riqueza. Lo que en verdad va a importar 100 años de hoy es dónde vas a estar o dónde vamos a estar, si vamos a estar con el Señor o no. Y por eso quería, así como emprender este tema, sanar el cuerpo o el alma. Así, si tuviéramos enfrente de Jesús, ¿qué le diríamos? Y lo mismo pasaba en los tiempos de Jesús. Mucha gente buscaba a Jesús solo por interés, a veces también porque Jesús los alimentaba, o buscaban que Jesús sanara su cuerpo. Y no se daban cuenta que Jesús no solo estaba para sanar su cuerpo, pero estaba también Jesús para qué? Para sanar su alma. Y recordemos que nuestro cuerpo, como ya recordamos cuando pecaron Adán y Eva, que les dijo que polvo son y el polvo se convertirán. Así que ellos iban a regresar al polvo, pero recordemos que nuestra alma es eterna. Entonces, para emprender este viaje de ahora, de la palabra de hoy, vamos a ir a Marcos. Vamos a ir a Marcos 2:1 al 2 y dice, si no lo tienen, yo lo voy a leer. Marcos 2:1 al 2 y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Así que Jesús regresó después de algunos días y escucharon así los vecinos, la gente ahí de alrededor, que Jesús estaba en casa, y sigue diciendo: e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, ¿qué pasó cuando oyeron de Jesús que estaba en casa? Multitudes o aquí todo el vecindario se fueron a buscarlo. Y lo interesante, tanta gente fue que ni cabían. Así que fueron diferentes tipos de gente, gente con necesidad, gente tal vez nomás a ver qué estaba pasando. También fue un grupito de personas que eran los fariseos y los escribas, los que conocían muy bien la ley. También fue gente para ayudar. Note muy bien, fue alguna gente para qué?
para ayudar. Así que la gente iba con diferentes intenciones y la gente mira lo que está delante de ellos o delante de sus ojos, sobre todo la gente que iba tal vez nomás a mirar qué estaba pasando o a criticar. Pero lo interesante es que Dios no es como nosotros, Él no mira lo que está enfrente de nosotros, Él mira que el corazón. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 16:7. Si tienen su Biblia, me pueden ayudar a buscar 1 Samuel 16:7, y dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Una vez más, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo voy a decir una vez más, que lo que mira Dios, mira el corazón. Él mira nuestro corazón, pero Él también conoce nuestras necesidades físicas, pero también nuestras necesidades espirituales. Y en Lucas 4:17 al 19, aquí habla un poco de lo que Jesús vino, recordando que aquí como el contexto de la historia, que cuando supieron que Jesús estaba, mucha gente una vez más fue a buscar a Jesús y con diferentes intenciones. Pero volviendo aquí, tenemos los dos grupos de personas: la gente que fue a buscar a Jesús, y tenemos en este caso a Jesús el Salvador. Y Jesús tenía un propósito también con esa gente. Y vamos a ver cuál era la misión o el propósito de Jesús estar en ese entonces. Y esto lo podemos ver en Lucas 4:17 al 19. Y dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces aquí abrió una vez más al profeta Isaías, y recordemos que Jesús aquí vino a cumplir la profecía, y vamos a ver qué más vino a hacer Jesús en su primera venida. Dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces aquí tenemos una lista de cosas que vino a hacer Jesús, y lo interesante que él estaba leyendo la profecía de que fue escrito sobre él cientos de años atrás, y aquí él mismo la estaba leyendo y cumpliendo. Entonces Jesús vino aquí a cumplir la palabra o la profecía dicha por el profeta Isaías. Y vamos aquí un poco, se puede decir, analizar un poco lo que dice este verso o este pasaje. Dice que dar buenas nuevas a los pobres. Ahora ponte a pensar, aquí está hablando físicamente o espiritualmente. Está hablando de gente pobre, así materialmente, o gente pobre espiritualmente. Yo imagino que aquí está hablando gente pobre espiritualmente, gente sin la palabra de Dios. Así que Jesús vino a cumplir la palabra y también obviamente a hablar la palabra de Dios, a hablar esa palabra de Dios que es nuestro alimento. Entonces esta gente estaba pobre espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tenía la palabra. Y note que también dice a los quebrantados de corazón, que es una persona quebrantada. Esas personas quebrantadas son las personas que están dispuestos a hacer cualquier cosa de lo que pida el Señor. Así cualquier cosa que pida Dios, ellos están dispuestos a recibir o hacer lo que Dios les pida sin oposición ni resentimiento. Así que nosotros también queremos ser personas quebrantadas de corazón para estar dispuestas a lo que el Señor nos pida. Y luego continúa diciendo: pregonar libertad a los cautivos, no necesariamente cautivos así físicamente, aunque en ese entonces el pueblo de Israel estaba cautivo de los romanos, pero también Jesús vino a traer libertad a los cautivos, pero cautivos ¿de qué? Del pecado. Sobre todo, Él vino a traernos acceso al Padre. Lo dice: y vista los ciegos, no son, y aquí vemos que no está hablando necesariamente, también pues ciegos físicamente, pero también ciegos espiritualmente. ¿Y qué ejemplo podemos ver que de hablar de ceguera espiritual? Ahí en ese entonces estaban los fariseos y los escribas. A pesar de ver tantas señales, a pesar de escuchar tanta palabra de Jesús, del Señor a través de Jesús, tanta sabiduría de Dios, no podían ver que Jesús era el Hijo de Dios. Así que interesante, tenían al Hijo de Dios literalmente enfrente de ellos, en carne y hueso. Mirar las señales que él hacía, que no cualquiera las podía hacer, o nadie las había hecho. Aún la Biblia dice que Jesús hizo tantas cosas que no caberían los libros para escribir todo lo que él hizo. Y note que estos fariseos y escribas estaban literalmente frente de ellos, así que ellos estaban ciegos espiritualmente porque no pudieron discernir que él era el Hijo de Dios. Así que
Interesante. Luego continúa diciendo libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos por quién o qué? En este caso, pues oprimidos por el enemigo, no el enemigo, el Roma necesariamente por el enemigo, y opresión del pecado. Porque recuerden, en ese entonces no es como hoy en día que podemos alabar a Dios y sentir su presencia. En ese entonces no era tan fácil que la gente pudiera sentir la presencia de Dios. Era solamente sumo sacerdote y una vez al año. Así que vino así como a libertar a los oprimidos del pecado. Y lo interesante que al último dice a predicar el año agradable del Señor. Noten aquí que dice predicar. ¿Y predicar sobre qué? Predicar que ahora íbamos a tener acceso al Padre. Así como les comentaba, por eso cuando Jesús murió, el velo se rasgó. Eso que representaba que ya teníamos un camino, una vía para llegar a Dios Padre. Y como hoy en día mucha gente quiere, aquí vemos también los tiempos de Jesús, quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren oír a Dios, no quieren escuchar su palabra. Hay gente que dice, no, yo sí creo en Dios, pero no le creen a Dios. Así, una cosa es creer pues que Él existe, otra es creer su palabra, lo que Él dice. Así que ahí también pues hay gente pues que así no lee su palabra o la leen, pero no la ponen por obra. Así que una vez más, así que no solamente decir, sabes que yo soy buena persona, no le hago daño a nadie, pero es importante también no solamente creer en Dios, sino que Diosito, o decir cosas así, pero es importante que creas lo que Dios dice, y eso no lo podemos encontrar cuando tú lees la Biblia. Entonces, regresando aquí al tema, Jesús no solo estaba interesado en realizar milagros, que él hizo muchos, sino que su misión principal era compartir el evangelio. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? El mensaje de salvación. Claro, también cumplir las profecías dichas en el Antiguo Testamento. Pero antes de Jesús, previo a Jesús, deja darte un poquito de trasfondo. Cuando alguien cometía un pecado, normalmente se practicaba que tenían que sacrificar a un cordero y tenía que estar puro y sin mancha y limpio. Obviamente eso representaba que Jesús un día iba a venir, pero anteriormente la gente tenía que hacer eso, cada vez sacrificar un animalito. Ahora imagínate, si uno se la pasara haciendo cosas malas o pecando, ¿cuántos animalitos teníamos que sacrificar? Pero gracias de que Jesús, él ya pagó el precio, nosotros ya no tenemos que sacrificar nada, ya el Señor lo pagó, ya nosotros solamente tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué significa arrepentirnos? Que ya no lo vamos a hacer, porque a veces nosotros nos arrepentimos de palabras, pero no de verdad. Entonces, pues también el mensaje de Jesús no era así como reprenderlos, sino que también el mensaje de Dios, parte era amor, también era compasión por los enfermos físicamente, pero mayormente lo que quería hacer el Señor es sanar nuestra enfermedad espiritual. ¿Y cuál era nuestra enfermedad espiritual? El pecado. Y recordando que el pecado, Dios estaba separado de nosotros, así que Dios había separado de nosotros, sobre todo desde un principio con Adán cuando pecó, de cuenta que se rompió el pacto y por eso nos separaba de Dios el pecado, pero gracias a Jesús que Él murió y su sangre nos cubre, ahora podemos venir ante Él, así como libremente, claro, cuando nos arrepentimos y así de nuestros pecados. Vamos a continuar, y en Marcos 2:1 se menciona que Jesús, Él volvió a Capernaum después de unos días de ausencia, y pues Jesús, se da cuenta, pues se la pasaba ocupado, tal vez estaba ausente porque estaba recorriendo Galilea, y tal vez me imagino que Jesús en su regreso pues se la pasaba así, pues hablando la palabra. Me imagino tal vez él regresó cansado, pero lo interesante, a él regresar a Capernaum, miró que la gente vino, él no cerró sus puertas, al contrario. ¿Qué pasó? Jesús recibió a la multitud. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que vino mucha gente con necesidad, y tal vez ¿por qué? Porque me imagino que la gente, cuando supieron que Jesús estaba allí, ellos no se esperaron que llegara el sábado, porque normalmente en ese entonces aún muchos judíos acostumbran ir a la sinagoga los sábados, pero cuando ellos supieron que Jesús estaba en casa en Capernaum, ellos, sabes que no vamos a esperar hasta el sábado para ver a Jesús o recibir a Jesús. Ellos fueron, y no fueron uno o dos, sino que fueron muchos. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que no debes esperar hasta el domingo para hablar con Dios. Si tienes una necesidad, en este momento, busca de Dios. Dios, sobre todo gracias a Jesús, y ahora nomás podemos hablar con Dios a cualquier momento. Solamente Dios está como 2, 3 palabras. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, te necesito. Y ya puedes tener contacto directo con
con Dios. Entonces lo que vemos aquí cuando la gente viene a buscar a Jesús, vemos que su presencia traía esperanza para las necesidades que ellos tuvieran, aunque la mayoría de las necesidades que la gente buscaba, como volvemos al principio, eran físicas, y tal vez uno venía así por necesidades físicas, sufrimiento del cuerpo, pero también me imagino que otra gente también venía a escuchar ¿qué? El mensaje de Dios, porque cuando Jesús habla, les enseñaba y les enseñaba a través de parábolas para que no solamente entendieran con la mente, pero con el corazón. Así que tenemos varios grupos de personas que iban una vez más, unos para necesidades físicas, otros para escuchar la palabra de Dios así de buen corazón, y también pues tenemos otro grupo de personas que iban a criticar a Jesús, entre comillas, los fariseos y los escribas, pero también lo interesante es que venía otro grupo también que para atraer gente a Jesús. Una vez más, había otro grupo de gente que venía a traer a gente a Jesús, para que vinieran a ver a Jesús, tal vez porque a ellos se les dificulta un poco ir a Jesús, ellos ayudaban. Y por eso vamos a hablar de estos 4 personajes, no sé si eran sus amigos, familiares o conocidos, que trajeron a un paralítico. Así que ellos entusiasmados trajeron un paralítico. Así que no dice la Biblia si eran sus amigos, familiares o conocidos, pero ellos decidieron, se pusieron en mutuo acuerdo de traer ese paralítico. Y aquí tenemos una gran enseñanza de cómo uno puede hacer la diferencia en alguien más, no solo para que su cuerpo sea sanado, pero lo más importante para que su alma sea salvada. Así que a veces no solo toma 1 o 2, en este caso tomó 4 personas para que pudieran completarse pues, la misión de llevar este paralítico para que tuviera un encuentro con Dios. Entonces, además, ¿qué más vemos aquí? Que la fe hace la diferencia o puede vencer obstáculos cuando es accionada. No es solamente es fe, pero es fe con obras, porque aún la palabra dice que la fe sin obras es que es muerta. Entonces, estos hombres no se desanimaron o no se dejaron llevar por lo que estaba delante de sus ojos. Ellos más bien, ¿sabes qué pensaron? Pensaron en soluciones, pensaron en una estrategia para poder llevar a este hombre paralítico para que tuviera un encuentro con Jesús. Y como decíamos anteriormente, que mucha gente ve lo que está delante de ellos, pero en este caso ellos no se dejaron llevar por así como que ya ni la gente que había ahí en la casa de Jesús, sino que ellos dijeron, a ver cómo la hacemos. ¿Y qué pasó? Pues en la historia dice que ellos subieron al techo, lo abrieron y en eso hicieron descender al paralítico en una camilla. Entonces, obviamente, al Jesús, cuando Jesús mira eso, ¿qué pasa? Él premia la fe de estos 4 hombres, obviamente también la fe del paralítico, porque él tenía que dejarse llevar ahí con Jesús. Entonces esos cuatro hombres no solo lo pensaron o lo imaginaron, sino que pusieron su fe en acción. Así que no es solo saber la palabra, sino ponerla por obra. Así por eso en este caso mirábamos, ahí estaban también los fariseos y los escribas, porque ellos no se acercaron al paralítico a ayudar. Ellos sabían la palabra, sabían la ley, pero tomó otros 4 hombres, tal vez personas como tú y yo, tal vez gente común, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Esta persona necesita de Dios, vamos a llevarlo con Jesús, porque Jesús en ese entonces representaba la esperanza, también la salvación. Por eso cuando la gente supo que Jesús estaba ahí, vámonos. Como decimos, hay un dicho, piecitos, ¿para qué los quiero? En este caso, para ver a Jesús. Así que no solamente era saber de Jesús en ese entonces, sino acercarse con Jesús. Así que me imagino mucha gente oía de Jesús, pero no cualquiera se acercaba a él y entablaba en este caso una conversación con el Salvador. Así que qué interesante. Vamos a ir ahora a Marcos 2, 3 al 4, que dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, mira, aquí tenían pues un obstáculo, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Entonces, ¿qué pasó después? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí Jesús ve y premia una vez más los esfuerzos de estos 4 personajes. Además, por también la fe del paralítico, que me imagino que el paralítico fue influenciado por la fe de los 4, porque imagínate ser un paralítico que la gente, pues, así tomas te pase por un lado y ellos sigan, pues, vayan corriendo hasta ver a Jesús y tú, pues, si tú eres un paralítico, pues, ¿cómo le haces? No es muy fácil, pues, estarte arrastrando, pero me imagino que cuando
llegaron los cuatro cuando estaba el paralítico en el piso y que tal vez me imagino le preguntó, ¿quieres que te llevemos con Jesús? Me imagino que el paralítico se llenó de gozo y de fe, saber que alguien se preocupó por él y dijo, sí, lléveme con Jesús. Me imagino que él había escuchado de Jesús y obviamente él sabía que Jesús sana, él quería ser, como se dice, sanado. Y me imagino al Jesús, al ver toda esta acción, él fue movido por la fe de ellos. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos aprender? Que uno puede mover el corazón de Dios a través de nuestra fe. Y no solamente creer, sino que, como se dice, ponerlo por obra como estos cuatro personajes lo hicieron. Así no fue solamente la fe del paralítico, sino la fe de los cuatro que ayudaron y apoyaron así la fe del paralítico. Entonces aquí algo más que podemos aprender, que cuando nos ponemos de mutuo acuerdo, cuando queremos hacer cosas para Dios, así trabajar en equipo para la obra de Dios y ponemos obra en nuestra fe, puede haber resultado. Así por eso en Mateo 18:20 vamos a leerlo. Mateo 18:20 que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aquí en este caso no eran dos o tres, eran cuatro o cinco, porque cuatro eran los que lo llevaban. Y aparte el paralítico, miramos que mientras más seamos, más diferencia o más terreno podemos abarcar. Y miramos que el Señor sí obra. Así si nos ponemos obras a nuestra fe, el Señor va a obrar. Y si ponemos esa fe en marcha, así van a suceder grandes cosas. En este caso, pues fue muy bien el corazón de Jesús y hubo, como dice, milagros. Entonces ya hablamos de esos cuatro personajes y el paralítico. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los fariseos y los escribas. Y para hacer eso vamos a ir a Marcos 2:6. Así que este es un grupito de personas que tal vez no estaban muy gozosos de lo que estaba sucediendo y tal vez no están al tanto. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los que sí se dedicaban a copiar la ley y las tradiciones judías y también ellos pues enseñaban al pueblo. Así que ellos conocían bien se puede decir la palabra de Dios, conocían la ley, también conocían las tradiciones, pero en ese entonces ellos estaban más enfocados en mandamientos de hombre, así que pues sobre todo que ellos tomaban muy en serio el sábado. Ellos hasta tenían como un número de pasos que tú podías dar el sábado, así que tanto era así un poquito exagerado los mandamientos que ellos tenían, también pues de lavarse las manos, así que en su enfoque era más mandamientos de hombre. Y en la palabra decía que ellos así cavilaban en su corazón. Y tal vez te pregunto, ¿qué es cavilar? En sí, cavilar es dudar con malicia o no estar convencidos o criticar mentalmente. Entonces, lo interesante es que en Marcos 2:7, hasta así como aquí dice cómo ellos expresaban o lo que estaban pensando referente a lo que Jesús decía o hacía. Entonces vamos a ir a Marcos 2:7 y dice, ¿por qué habla este así? Note la pregunta que hacen ellos. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Así que ellos se sentían que tal vez ellos eran los únicos que Dios les podía hablar en ese entonces. Y lo interesante que miran, que aquí miramos que cómo categorizan a Jesús, note cómo le dicen, porque habla usan este pronombre demostrativo, como para quererlo sobajar o denigrar a Jesús, le dicen porque no le dijeron por su nombre, así que nomás le dijeron como si Jesús fuera cualquier persona. Entonces estos, se puede decir personajes que escribas, maestros de la ley, también fueron así como a escuchar a Jesús, pero me imagino que ya ellos, antes de ir a ver a Jesús, ellos en su mente y corazón ya estaban dispuestos a no recibir de él. Tal vez su misión o propósito era nomás criticarlo o difamarlo, para hacerlo quedar mal, para que ellos, entre comillas, fueran a quedar bien, porque en ese entonces ellos representaban tal vez a Dios, porque eran los que una vez más pues enseñaban al pueblo, eran los que escribían la ley, etcétera, etcétera. ¿Y cuál era la pregunta de ellos que ellos dijeron? ¿Por qué habla así? Una vez más, esto es lo que dijeron los fariseos o escribas de Jesús. ¿Por qué habla así? Así que esto indica que ellos estaban sorprendidos de las afirmaciones de Jesús. En otras palabras, quieren decir que ¿quién se cree este? Así como quién se creía Jesús. Pero tristemente ellos estaban en su ceguera espiritual una vez más. Ellos no podían ver o discernir. Ellos estaban literalmente enfrente del Hijo de Dios. No podían ver que
que en Jesús así habitaba toda la plenitud de Dios. Y ellos en eran sabios en su propia opinión, ellos pensaban que ellos tenían, ¿cómo se dice?, toda la razón. Y obviamente, pues en cierta manera ellos tenían la razón cuando dijeron que solamente Dios puede perdonar pecados, pero ellos no podían ver que Jesús era el Hijo de Dios. Así que ellos no podían reconocer, a pesar una vez más de todas las señales que Jesús hacía, de todos los milagros, todo lo que escucharon de él, de todas las enseñanzas, ellos no podían, como se dice, ver que él era el Hijo de Dios, y por eso ellos dijeron que era una blasfemia lo que Jesús dijo de perdonar pecados. Y tal vez tú te preguntes, ¿qué es una blasfemia? Blasfemia pues es una palabra o una expresión que quiere decir que una cosa o expresión va en contra de Dios o de cosas sagradas. Entonces ellos dicen que es una blasfemia, decían que lo que estaba diciendo Jesús o haciendo era algo en contra de Dios o de cosas sagradas. Entonces podemos ver que estos personajes, los fariseos, así la malicia, la envidia o la incredulidad no dejaba verlos, o no dejaban ver, o no podían ver la divinidad de Jesús, de que él podía no solamente sanar, pero lo mejor era perdonar pecados. Así que miramos la diferencia. Acuérdense que sanar a una persona, su cuerpo, es algo temporal, pero ya hablando de perdonar pecados es algo eterno, porque dependiendo si tus pecados son perdón, ya puedes llegar a Dios, y sobre todo cuando uno no esté ya en este mundo, ya tenemos en nuestro lugar en el cielo. Entonces lo que podemos ver aquí en esta historia o en este acontecimiento es de que los verdaderos blasfemos eran ellos, dado a su ceguera espiritual, que no podían percibir o discernir que Jesús, una vez más, él es y era el Hijo de Dios cuando sucede esta historia. Entonces que podemos ver que la incredulidad los llevó a pensar y a actuar algo mal contra Jesús. Y eso no es algo que nomás sucedió en ese entonces, y ha sucedido a través de la historia, que mucha gente, pues, que no cree que uno sigue a Dios, o a veces muchos cristianos sufrió persecución dada la incredulidad de otra gente. Aún, por ejemplo, en ciertos países todavía de Latinoamérica, mucha gente son muy celosos de sus tradiciones, y cuando uno llega con la palabra de Dios, con la Biblia, obviamente ellos no creen que pues tal vez uno somos de Dios, ellos creen que tienen la verdad, y a veces ellos cometen cosas así físicas contra cristianos, y que todavía hoy en día gente sufre persecución. Pero vamos a volver, vamos a ver que Jesús les dijo, mismo Jesús les dijo, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Así como da a entender, casi como Jesús, como que más quería. Aquí vemos que no hay peor ciego como el que no quiere ver. Así que ya estaba todo literalmente enfrente de ellos, pero ellos estaban tan ciegos que no podían ver. Aún parecía que ni querían, ¿cómo se puede decir? No querían ver o no querían reconocer, dados orgullo o tantas cosas, no querían reconocer, o envidia que tenían hacia Jesús, que no querían reconocerlo como el Hijo de Dios. ¿Y qué pasa? Eso sucedía en los tiempos de Jesús, y hoy en día tenemos algo similar. Hay gente que pone muchas excusas para que no servir a Dios o poner su palabra por obra, así prefieren, así como los escribas, ser sabios en su propia opinión, o crearse, se puede decir, su propia filosofía. Y mucha gente dice, no, pues yo soy buena gente, no le hago daño a nadie, pero o también yo ayudo mucho a la gente, o así como nos queremos inventar, hasta se puede decir, nuestra propia Biblia, pero no se trata de hacer así, inventar nuestra propia, se puede decir, religión o creencia. Tenemos que hacer lo que Dios nos pide, porque Él es el creador. Así que nosotros, como dice, hay gente que también dice que como dicen, que todos los caminos van a Roma, y no es así. En la palabra dice que solamente hay un camino al Padre, es solamente a través de Jesús. Así que en este caso, pues los fariseos, miramos que ellos empezaron a actuar de esa manera y en vez de motivarse a creer en Jesús, más bien buscar la manera de cómo deshacerse de Jesús. Entonces, ya casi como para resumir un poco lo que sucedió aquí, a pesar, así como Jesús demostró que Él era el Hijo de Dios, o cómo mostró su divinidad, no solamente él podía leer sus pensamientos, ahí demostró su divinidad. En ese entonces, así como, ¿quién puede leerte el pensamiento en ese entonces? Aún hoy en día, ¿quién puede leer el pensamiento? Y aquí Jesús muestra su divinidad una vez más,
pudiendo leer sus pensamientos, y a pesar que Jesús pudo leer sus pensamientos y decirle lo que estaba sucediendo, ellos no querían, pues sí, doblegarse. Y aún Jesús en Marcos 2:9, aún Jesús como dice, les pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Entonces, a pesar de que Dios les puso estas dos preguntas, de cualquier manera, una pregunta u otra, para ellos estaba mal. Así que, porque ellos estaban muy ensimismados, o estaban muy pensando que solamente ellos tenían la razón o la verdad. Y una vez más, su incredulidad no los dejaba ver la divinidad de Jesús. A pesar de tener una vez más a Jesús, al Hijo de Dios, delante de ellos, no lo podían aceptar, y en vez de aceptar a Jesús, que hicieron, prefirieron hablar mal de él y creer, entre comillas, que ellos tenían la razón. Así que vamos a continuar. Vamos a ir a Marcos 2:10, perdón, Marcos 2:10. ¿Y qué dice aquí Jesús? Aquí Jesús les dice, así les afirma, y pues aquí le está diciendo casi pues literalmente que él es el Hijo de Dios. Aquí Jesús dice, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y aquí pues le dijo al paralítico, pero me imagino que ellos escucharon. Entonces aquí Jesús les demuestra su poder no solamente natural, pero su poder espiritual, así, o sobrenatural. No solo sana al paralítico, pero lo salva. Así le perdona los pecados. De otra forma, decir salvar es que lo hace completo. Y una vez más, él sana no solamente su cuerpo y su alma. Y recordando cuál es el tema de hoy, sanar el cuerpo o el alma. Y recordando que aquí tanto Jesús sanó su cuerpo y el alma, y recordando que sobre todo si queremos que Dios nos sane, es nuestra alma. Entonces aquí Jesús comprobó su verdad, no con palabras, pero con hechos. Así que la diferencia, los fariseos hablaban mandamientos de obras, y Jesús hablaba pues palabras de verdad. Y lo que podemos ver en esta historia, que el Señor sigue sanando hoy en día, no solamente sanando físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Por eso a veces sucede que la gente va a los doctores, y a veces los doctores dan malas noticias, diciendo que pues tal vez no, la gente ya no va a poder seguir, o no la van a hacer. Pero a veces los que se llaman más sorpresa son los doctores, y no pueden explicar cómo de repente gente que tiene enfermedades que son de muerte, y de repente son sanados. Y mucha gente que así, o sea, son gente que son creyentes, que le creyeron más a Dios que creer la palabra del doctor. Así que tal vez lo que uno mira así físicamente, como decíamos al principio, la gente mira lo que está delante de ellos, pero Dios mira el corazón. Y sobre todo, si es la voluntad de Dios que nos sanemos, el Señor nos va a sanar. Y ya para continuar, en Marcos 2:11 dice, aquí te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí una vez más que les dijo Jesús, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, a pesar de que los escribas vieron este milagro y otros milagros, siguieron siendo ¿qué? Ciegos, y en vez de reconocer su divinidad y poderío, se llenaban que tal vez de más de ira, de envidia, etcétera. Y en vez de sabes que sabes que este es el Hijo de Dios, más bien buscaban la manera de cómo deshacerse de Jesús. Entonces lo que podemos aprender de eso es no ser como ellos, así no ser una persona que estamos criticando todo, sino mirar la forma de que darle la gloria a Dios, así no. Y lo más importante, pues mirar que así que sea la voluntad de Dios, y que esté en su palabra, comprobar las cosas que vemos a veces, que estén así como conectadas con la palabra de Dios. Y una vez más, no se trata solamente de creer en Dios, sino creerle a Dios. Así es, no solamente saber de que Dios existe, sino que también Dios tiene algo que decirnos, y que tenemos que hacerlo. Y en Galatas 6:9 dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que no nos cansemos de creerle a Dios, de servirle a Dios, de leer su palabra. No nos cansemos, y sobre todo ponerla por obra, y tener una relación con Él, comunicándonos, orando con Dios. Y orar no es solamente repetir algo, sino es platicar con Dios como platicamos con personas. Y vamos a continuar aquí en Marcos 2:12, que dice, entonces él se levantó enseguida, está hablando del paralítico, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Me imagino que hasta los fariseos se asombraron cuando miraban el milagro, porque dice que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Imagínate, en ese entonces, hoy en día para nosotros pues miramos tantas películas,
y a muchas cosas nos impresiona porque miramos películas, pero recordemos que en ese tiempo no había radio, no había películas, y mira algo así, una persona que no podía caminar y la gente sabía que normalmente una persona paralítica normalmente pues no se cura, y mirar eso pues la gente quedó asombrada. Y lo interesante que con lo que dice una vez más Marcos 2:12 dice se levantó enseguida. Entonces él se levantó gracias a qué? A la palabra de Jesús, a la palabra de vida de Jesús. Al dar Jesús la palabra que pasó, el cuerpo de este paralítico se fortaleció. Entonces es importante cuando escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios de Jesús es vida, y al levantarse miramos que Dios obró en su cuerpo, en el cuerpo de este hombre paralítico. Y luego lo siguiente que hice, tomó su lecho. Entonces en vez que esta vez la camita o el lecho lo llevara, él llevaba el lecho. Así se puede lo que lo detenía, el objeto que no lo dejaba seguir una vida normal, él ya no dependía de ese lecho. Más bien él dependía, o aún ya no dependía de los 4 hombres para que lo llevaran a Jesús. Ahora él mismo se podía encaminar a Jesús, o aún en ese entonces física podía seguir a Jesús. Entonces, también eso pues, es un aspecto se puede decir, físico, pero también representa algo espiritual, que a veces la cosa o enfermedad, cualquier cosa que nos oprime, estrés, etcétera, que ya no dependamos de eso, sino que dependamos de Dios, de la palabra de Dios. Porque ¿qué pasó cuando él escuchó la palabra de Dios, o que Jesús da la palabra de sanidad? Todo ahí cambió. Entonces dice, después que salió delante de todos, entonces, ¿qué dice? Pues empezó a caminar, y ponle que empezó a caminar, pues literalmente, pero ahora empezó un nuevo caminar en su vida, y en ese caso, pues un caminar no solamente físico, pero espiritualmente, que ahora él iba a seguir a Jesús. Y todos nos volvemos a lo mismo, donde dice, todos se asombraron. Así que aquí parece que aún los fariseos, como mencionaba, se asombraron, pero recordar una vez más, ellos miraron muchos milagros, y mucha gente también le gusta ver milagros, así, y mucha gente pues al ver milagros pues se emocionan, que bueno en el momento, aumentan su fe, pero no todo depende de los milagros, sino todo depende de depender de la verdad de Dios. Miremos o no miremos milagros, creemos, es donde viene nuestra vez seguir creyendo en Dios. Y algo también interesante que continúa, dice que glorificaron a Dios. Así que le dieron la gloria a Dios y no al hombre ni a los fariseos. Y aquí miramos que el único que merece gloria aquí es Dios. Y al último, pues ya ellos mismos dijeron que nunca hemos visto tal cosa. Así que con Dios vamos de gloria en gloria. Es como se llama el programa ese, de gloria en gloria. Y si nosotros seguimos a Dios, dependemos de Dios, vamos a ver cosas así sobrenaturales. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Y ya casi pues, en conclusión, mis hermanos, mis amigos Radio Escuchas, este milagro pues está lleno pues de evangelismo. Es un ejemplo de cuando uno quiere alcanzar gente para Dios, como si tenemos un buen compañerismo, tenemos mutua cooperación, podemos hacer cosas grandes así físicamente, y eventualmente hacer cosas espiritualmente para el Señor. Y además pensamos que cómo podemos hacer, cómo se puede decir, cómo podemos así buscar maneras o estrategias o nuestro pensamiento crítico para buscar la manera de alcanzar gente para Dios, como miramos con este grupo de personas, de que, como se dice, que ellos ingeniaron la forma de llevar a esta persona a Jesús, y lo mismo nosotros podemos hacer cuando miramos gente con necesidad, cómo lo podemos llevar a Jesús. Y también miramos cómo la fe hace la diferencia, no la fe de uno, sino de varios, mientras más mejor, cómo puede, como dice, puede ver más resultados cuando más gente se une en mutua fe para hacer cosas grandes para Dios, y no solamente la gente se sana, en este caso como el paralítico, pero la gente es salvada. Y también en este caso también miramos se puede decir, la divinidad de Jesús en este pasaje, a poderle perdonar los pecados a este paralítico, y no solamente le perdonó sus pecados, pero aquí miramos su divinidad, no solamente a sanarlo, pero salvarlo. Y lo interesante es que cuando hacemos cosas para Dios, miramos como la gente, son cosas de testimonio, que la gente se asombra. Yo me imagino que mucha gente que miró eso aumentó su fe en Jesús, y aún más gente lo reconoció como el Salvador. Y al fin de cuentas miramos como la gente, como el pueblo que ahí se encontraba, le dieron la gloria al Señor. Así que por igual, el Señor en esta noche te dice, o en esta tarde donde tú te encuentras, a ti te digo, levántate, toma tu lecho
y vete a tu casa. Así que así me refiero que te levantes espiritualmente, tomes tu lecho, así que lo que no te dejaba avanzar o que te oprimía, entonces lo que el obstáculo que tienes enfrente de ti para llegar a Jesús lo quites. Así que ahora el Señor te libera de cualquier opresión del enemigo y así tú ya te puedes ir a tu casa, porque acuérdese que el paralítico obviamente por sí no podía o tenía que arrastrarse, ahora él podía irse a su casa por sí solo porque ya el Señor hizo todo. Entonces ya en conclusión, recuerda que el Señor ya te sanó y tú solamente tienes que reconocer que Él es tu Salvador, tú que nos escuchas. Si tú apenas estás conociendo a Dios, tú solamente vienes a Él, solo dile, Señor, perdóname, no he hecho tu voluntad, yo quiero ser tu voluntad, yo quiero que tú me perdones para yo tener una comunión contigo, porque tenemos que apartarnos, alejarnos del pecado para que el Señor pueda morar con nosotros. Y es todo lo que puedes hacer. Tal vez tú que me escuchas necesitas reconciliarte con Dios, tienes un pie aquí con Dios y en el otro no hacer su voluntad, y cuando no hacemos su voluntad, ¿qué pasa? Traicionamos a Dios. Y mucha gente nos ha traicionado y no se siente muy bien. Ahora imagínate, nosotros cuando le fallamos es cuando pecamos, lo estamos traicionando. Y Dios es alguien que no nos traiciona, es alguien que no nos deja, no desampara. Lo que a veces dejamos a Dios somos nosotros a causa de nuestras acciones. Y también lo interesante, a veces le fallamos a Dios casi conscientemente porque la palabra dice, y si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, pecamos. Así que hacer el bien es seguir a Dios. Así que te dejo con esta palabra, sanar el cuerpo, el alma, y me imagino que en este caso ya después de escuchar esta palabra tú vas a decir que el Señor sane tu alma. Y eventualmente el Señor es casi 2 por 1 al sanar tu alma, también el cuerpo, si es su voluntad, pero más importante que el Señor sane nuestra alma. Así que cuando nos toque el momento de partir de este mundo, nuestra alma, nuestras vestiduras están limpias y podemos ir a Dios. Así que así terminamos con la palabra de esta tarde y le damos toda la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues que Dios te siga usando, hermano Manuel Coronado, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Y que esta palabra que ha salido de los labios suyos, que es palabra de Dios, llegue a lo más profundo de la iglesia, del pueblo de Dios y a aquellas personas que no conocen de Dios. Gracias le damos a Dios a esta hora por habernos permitido concretar este programa de Gloria en Gloria con nuestro predicador y salmista Manuel Coronado desde San Diego, California. Le doy gracias a este Dios glorioso. Antes de cerrar acá, yo quiero enviar un saludo muy cordial al hermano pastor Francisco Orellana de TV Radio Poder 90.5 FM en Chalatenango, El Salvador. También al evangelista Eduardo allá en Cerro Mocho de la provincia de Limón en Costa Rica. Quiero enviar un saludo también al hermano pastor José Antonio Hernández de la Iglesia de Dios en la Virgen de Salapequí en San Gerardo. En San Ramón también al pastor Carlos Tutton y allá donde él trabaja, verdad que es un centro de restauración y que Dios lo siga usando. A nuestro hermano Samuel Panterson también le enviamos un saludo muy cariñoso de parte de esta TV Radio Unción y Poder. También al pastor Ángel Vega en Guapiles y al grupo de WhatsApp de TV Radio Unción y Poder, a todos los hermanos que están involucrados en ese grupo de WhatsApp, un saludo muy cordial y un abrazo a la distancia, y un abrazo a la distancia ya para usted, mi hermano Manuel Coronado, y a usted, a su familia, sus hijos, su esposa, que Dios me los bendiga grandemente en abundancia y que Dios los siga usando. Y mi hermano, no sé si usted tiene mensajes. Saludos. Oh, pues también un saludo a la gente que nos escucha tanto aquí en San Diego como ahí en Costa Rica. Espero que siempre es una bendición podernos comunicar a través de esta emisora que el Señor está usando, TV Radio Unción y Poder. Y también pues doy gracias a Dios por nuestro hermano, el pastor Ronulfo, que Dios es el vaso que él usa para que esta radio pueda seguir adelante. Así que también un saludo a la distancia y bendiciones. Bueno, amén, hermano. No sé si para despedirse va a cerrar con una pequeña oración. Amén. Bueno, pues adelante, hermano. O la hago yo, Oh, no sé. oh, yo la puedo hacer, Bueno, yo, hágala usted. gracias.
Sí. Gracias, Señor, por Gracias. esta oportunidad que tenemos de estar aquí, mi hermano, el pastor y yo, para reunirnos, como dicen la palabra, estando nosotros reunidos, tú estás en medio, mi Señor. Y yo creo que en esta tarde, en esta Bendice a mi noche, tú estás hermano, en Señor, que medio. siga los Y años, yo creo que Padre, tú tocaste los corazones en de el la nombre persona que glorioso de escucharon, Cristo, amado vas a tocar Jesús. los corazones de las personas que van a Señor, y que escuchar. esta Yo palabra haya llegado al corazón va a de ser cada uno de dirigida mis hermanos, a Padre, la gloria. gente, Padre. Y yo En creo el que esta nombre palabra la gente glorioso va a de ser Cristo Jesús acogida, la de Nazaret, gente Señor. va a tener más hambre de Una ti, mi palabra y Dios. te glorifica. La gente que estaba un poco separada se va a reconciliar contigo, la gente que no te En el conoce nombre de va a Jesús. conocer y va a querer tener una relación contigo, mi Gracias. Dios, porque el propósito de esta palabra es que las almas sean ministradas, que las almas sean alcanzadas. Y Alabado también si hay la sea gente tu que nombre, tiene Padre. necesidad de física, que tú la sanes, pero sobre todo, mi Dios, que sane su alma. En el nombre de Jesús decimos amén y le damos la gloria a él. Amén. Amén. Gracias, Gloria a hermano. Dios. Pues mi hermano, Dios te bendiga. Allá a los suyos en San Diego, California. En esta tarde se despide TV Radio Unción y Poder de esta transmisión de Gloria en Gloria, pues dándole la honra, la gloria y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Que Dios bendiga a la iglesia grandemente, los pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, y que Dios pues nos dé fuerza y fortaleza para seguir adelante, y que Dios abra las puertas de los cielos, las ventanas, y nos llene de ese juego poderoso de su Espíritu Santo. Dios me le bendiga, mi amado hermano. Nos vemos mediante Dios la próxima semana, el miércoles a las 6 p.m. hora de Costa Rica y 5 p.m. hora de San Diego, California. Amén. Bendiciones. Amén. Vamos a quedar despedidos en esta tarde. Dios le bendiga, hermano. Somos tu Radio Unción y Poder transmitiendo desde el territorio nacional San José, Costa Rica. Somos Televisión Radio Unción y Poder. Texto bíblico Romanos capítulo 12 versículo 19 Reina Valera 1960. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Somos tu Radio Unción y Poder transmitiendo desde el territorio nacional San José, Costa Rica. Somos Televisión Radio Unción y Poder. Texto bíblico Romanos capítulo 12 versículo 19 Reina Valera 1960. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque